En el programa que vas a ver a continuación, Edgar Fernández repasa muchas de las empresas que forman parte del universo LWS: Future, Warner Bros., Georgia Capital, Okeanis, otras empresas de shipping. Y este programa ha estado disponible durante octubre para todos aquellos miembros de nuestra comunidad gratuita, sí, sí, gratuita, que es Summit Network. Si no la conoces, te animo a que la veas porque estamos volcando mucho contenido premium. Muchos analistas, muchos inversores están contándonos tesis de compañía y otra serie de programas. Así que si aún no eres miembro de Summit Network, si ya has hecho con nosotros alguna formación o si has acudido a algún webinar, es la misma clave y contraseña. No lo dudes más, métete en Summit Network que vas a ver mucho contenido de calidad. Si por contra estás viendo este programa y crees que tú puedes aportar también contenido, haces tesis de inversión, publicas tus tesis en Substack o en alguna otra plataforma, escríbenos porque tenemos hueco siempre para el talento. Y así te dejo con el programa donde Edgar Fernández da un repaso a muchas empresas del universo LWS. Y recuerda, no te pierdas Summit. Hola, ¿qué tal estáis? Vamos con un programa que va a ser el primero de algo que vamos a ir repitiendo periódicamente, y es que traemos muchos invitados que aportan valor, pero para hablar de aportar valor, oye, qué mejor que lo que tenemos en casa, si me permitís, que es precisamente Edgar Fernández, donde en este programa os cuento cómo lo vamos a instrumentalizar. Vamos a hablar de algunas acciones que se comentan en el universo locos de Wall Street y que siempre al final, bueno, pues en los Sanedrines tratamos la rabiosa actualidad y tenemos que estar al albur de que alguno en el Q&A preguntéis, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuestra intención es, conforme las agendas lo permitan, sobre todo pues la de Edgar, reunirnos periódicamente y darle un breve repaso a estas acciones que, como decía, pues comentamos dentro del universo locos de Wall Street. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Antonio, a ver cómo sale esta primera sesión. Seguro que bien. Vamos a empezar por un sector que es muy conocido en Locos de Wall Street. Edgar, te quiero preguntar por los tankers. Al final nos han acompañado mucho tiempo en Locos, siguen estando, hemos comentado muchas compañías, que sea Okeanis, Scorpio, etcétera. ¿Cómo estás viendo el sector? ¿Cómo estás viendo la posible afectación por el conflicto de Oriente Medio? Danos tu opinión. Mira, Tankers es dentro de todo el shipping, creo que es el segmento más interesante, sobre todo crude tankers, ¿vale? Porque tiene bajo order book, es decir, hay relativamente pocos pedidos, aunque el order book ha ido creciendo. La mayoría de barcos van a entrar en 2026-2027, para entonces la flota va a ser bastante vieja. Por ejemplo, habrá 10-15%, dependiendo del subsegmento de la flota que tenga más de 20 años, que ya es candidata o a hacer scrapping, que es a demolerse, o a pasarse a las rutas no comerciales, es decir, a las rutas sancionadas, o podría ser Irán, etcétera, etcétera, ¿no? O petróleo ruso, etcétera, ¿no? Cuando ya son viejos, o los reciclas o lo pasas a un segmento que no es el comercial, que es en el que están pues las empresas cotizadas, ¿no? Claro, aquí también hay que entender una cosa, es que los rates están muy altos, no solo porque los fundamentales la acompañan, sino porque pues el conflicto Rusia-Ucrania ha hecho que Rusia esté exportando menos vía tubería a Europa y tenga que exportar más vía mar. Eso aumenta la demanda de los tanques, y también el conflicto en Medio Oriente hace que muchos tankers, o la mayoría podríamos decir, no pasen por el canal de Suez y tengan que desviarse por el canal de Buena Esperanza, por Sudáfrica. Eso hace que la oferta efectiva de barcos en el mar disminuya, ¿no? Porque si los barcos están ocupados haciendo trades de Rusia y bajando por Sudáfrica, eso hace que disponibles en los puertos haya menos barcos, por lo tanto los rates aumentan, ¿no? Y tenemos esa situación. Y eso ha provocado lo que se llama un incremento de los ton miles, ¿vale? Que al final la demanda de tankers tiene dos funciones: es la cantidad de producto, ya sea petróleo crudo o petróleo refinado, que se demanda, y la distancia, ¿vale? Es un producto, es multiplicar las dos cosas, ton miles, ¿no? Y los ton miles en algunos segmentos ya llega a aumentar al 8% el año pasado, por ejemplo, por, la, eh, por los dos eventos, ¿no?, que he comentado, Rusia, Ucrania y Medio Oriente. Entonces,
sí, es un segmento, una industria súper interesante, pero tiene sus riesgos. Si las dos cosas se acabaran, evidentemente los rates bajarían mucho, los precios de los barcos bajarían mucho y el sector entero se desplomaría. Pero mientras tanto, pues es un sector bastante interesante y si tú tienes una visión de que estos dos conflictos no van a acabar pronto, podrías decir que a lo mejor Rusia y Ucrania está más cerca de acabar porque ya no están escalando ni más, pero las sanciones no se acabarían de forma inmediata. No es que Europa de repente le diga a Rusia, no, exportame todo lo que quieras, ¿no? No sería inmediato y el conflicto del Medio Oriente, vamos, cada día está peor, ¿no? Si el riesgo está a la alza, es decir, que se pongan las cosas todavía peor. Y mientras tanto, pues hay empresas súper interesantes, hemos comentado muchas en el canal, por ejemplo, International Seaways, que yo creo que dentro de las flotas mix, que tienen tanto crudo como producto, es quizás la más barata, está cotizando un free cash flow yield en torno al 16-17%, de forma normalizada. Si cogemos los buenos trimestres, que son cuarto trimestre y primer trimestre, pues estaría bastante por encima del 20%, reparten dividendos, de vez en cuando hacen alguna recompra, sobre todo cuando ha bajado de 50 han hecho recompras, y es una empresa que va a recibir nuevos barcos en el futuro porque hizo pedidos en su momento. Entonces, si tienes en cuenta todo eso y si todo sigue igual con respecto a Rusia y Ucrania, pues te puedes encontrar una empresa que puede seguir haciendo un 20% al año, ¿no?, de free cash flow yield, y la mayoría cada vez más va a ir directamente al accionista en forma de dividendos, mayoritariamente, ¿no? Eh, Tendrías otras empresas que están mejor valoradas, por ejemplo, Okeanis, que para mí es la mejor de toda la industria, aunque es relativamente pequeña, pero es la mejor llevada de toda la industria. Esta sí está cotizando pues con un 20% de premium sobre el valor de los barcos, pero constantemente han sacado un 20%, o entre un 20 y un 25% más, rates más altos que la competencia. Por ejemplo, el trimestre pasado convirtieron parte de su flota de crudo a limpio, cosa que parece sencilla, ¿no? Pues ahora voy a transportar petróleo refinado. No, no es tan sencillo. Hay que hacer un proceso de limpieza exageradísimo y no sabes si te va a salir bien o no. Y ellos apostaron fuerte, lo han hecho y han batido a sus comparables, ¿no? Y hay otras empresas más baratas que yo huyo de ellas, como puede ser TK, que son más baratas, pero o Sacos, que son más baratas, que sí están cotizando barato con respecto al riesgo, es decir, con respecto a la flota. Si vendieran toda la flota y pagaran toda la deuda, los accionistas se llevarían mucho más dinero de lo que está cotizando ahora. Son empresas que el capital allocation no está muy claro. Flotas, por ejemplo, TK viejas, que tendrán que renovarse. Directiva que son bastante piratas, se podría decir, sobre sacos. Entonces están baratas por una razón, ¿no? Aquí en este sector, yo, para mí, es mejor ir con la calidad, ir con aquellas empresas que a lo mejor están cotizando con premium, como puede ser Okeanis, pero sabes que te van a tratar bien y que lo van a hacer siempre bien, o con International Seaways, que no es tan premium, o sea, no, la gestión comercial no es tan buena, aunque son de los mejores. Su pool, tienen un pool de Panamax que es buenísimo, que lo hace muy bien, pero en general es una compañía que estaría en la parte de bien dirigida, pero no el mejor capital allocation porque no reparten todo en dividendo todavía, ¿no? Eso significa que todavía tienen esperanza de seguir reduciendo deuda y tienen muy poca deuda. Tienen muy poca deuda. Hay que entender que esta industria es propensa a tener deuda. Sin deuda no se saca rendimiento a los activos, ¿no? Hay que endeudarse. Y International Seaways tiene muy poca deuda. Tiene menos de la mitad sobre el valor de los barcos que tiene, por ejemplo, Okeanis. Debería tener más deuda o aprovechar que están generando caja y repartir mucho más a los accionistas en lugar de estar guardando, ¿no? Porque si guardan es porque van a seguir queriendo crecer y quizás querer crecer ahora, cuando el ciclo está en el pico, pues no es la mejor alternativa, ¿no? Quizás es mejor repartir dinero a los accionistas y ya cuando venga un buy, entonces se invierte, ¿no? Y esa situación en tankers, he hablado un poco más de crudo, refinado, bueno, en rates, si queréis, puedo compartir pantalla y enseñaros los rates, ¿vale? Porque yo soy miembro del Baltic Exchange y tengo acceso a los rates, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues vamos a mirar, por ejemplo, VLCC, que son los barcos de transporte de crudo más grandes.
Fijaros cómo ahora está por encima de $40.828 versus el año pasado. Vamos a mirar el año pasado, por ejemplo, en estas fechas. Esto tiene mucha seasonality, ¿vale? Es decir, que los trimestres son muy importantes dependiendo si es temporada de frío, que es cuando más petróleo se demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si miramos, por ejemplo, el año pasado, ahora están en 40.000, el año pasado a estas fechas estaban en 2.000. De hecho, en negativo, estaban en menos 2.000. Así es verdad que el año pasado fue extraordinario porque fue cuando la OPEC también dijo que iba a constreñir la oferta y se ha necesitado que el mercado se recalibre, pero ahora estamos en la misma situación con respecto a la OPEC y los rates están en 40.000, ¿no? Para que os hagáis una idea. Eh, una empresa apalancada como podría ser Frontline o Keanis, el cash break-even está en unos 20-25.000. Entonces, todo lo que esté por encima de ahí, todo es directamente flujo de caja libre, incluyendo pago de deuda y pago de intereses, ¿no? A estos niveles ganan mucho dinero y si se fueran pues a pico de ciclo de 100.000, escupirían dinero, ¿no? Cosa que no es el escenario base, pero cosa que podría pasar si los dos conflictos que he dicho se mantienen y además la OPEC empieza a abrir el grifo el año que viene, los rates podrían aumentar muchísimo, ¿no? Y esto es por parte de los VLCC. Pero si vamos, por ejemplo, a los Aframax, que se han animado mucho los últimos días, vaya a ver la gráfica de los Aframax. ¿Qué es lo que ha pasado? Fijaros. ¿Y esto qué es? ¿Esta subida es algo? ¿Ha pasado algo? No, es simplemente estacionalidad. Esta industria es muy, muy, muy estacional. Y a finales de septiembre, principios de octubre, las empresas de crudo mejoran muchísimo sus rates porque aumenta muchísimo su demanda de países que ya se están preparando para el invierno, ¿no? Y que se necesita más petróleo crudo. Si miráramos los rates, por ejemplo, ya no de crudo, sino lo miráramos de petróleo refinado, ¿vale? Aquí la situación no es tan halagüeña como podía ser en otros años, ¿no? Pero parte es porque como el crudo, como ha habido barcos que han pasado de transportar crudo a refinado, eso ha hecho que los rates en los últimos meses, o semanas, meses, de refinado haya bajado. Porque ha habido más barcos transportando refinado, porque había empresas de crudo que transportaban refinado. Para que os hagáis una idea, o sea, un VLCC, si se pone a transportar refinado, es como, no sé la escala ahora mismo, no me acuerdo la escala, pero es como 15 barcos de estos de MR o Handysize, ¿vale? O sea, la diferencia es enorme, es enorme, ¿no? Y esta es la situación que hay. Yo sigo expuesto, de hecho, he aumentado exposición en las últimas semanas para jugar al trade del cuarto trimestre. Eh, los que conocemos la industria sabemos que en la industria hay seasonality, es decir, que hay estacionalidad, pero aún así cada año nos presenta la oportunidad de jugar, ¿no? Empieza el cuarto trimestre y te da la oportunidad de volver a comprar, esperar a que los rates suban, el mercado entonces se pone feliz y entonces volver a vender, ¿no? O sea, en esta industria eh, muchas veces puedes vender en abril, volver a comprar en septiembre, octubre y hacer un retorno extraordinario. No siempre pasa, no pasa todos los años, pero vamos, que se puede obtener mucha rentabilidad haciéndolo eso. Parece mentira porque todo el mundo debería saber que esto pasa y entonces dejar de pasar porque por el hecho de que todo el mundo lo sabe, pero no es así. Parece ser que el arbitraje todavía se puede hacer y aumentar exposición a final de año, que es cuando lo hacen bien. Ujú. Edgar, has comentado Rusia, Ucrania. Vamos a saltar, si te parece, el hilo conductor a otra empresa que está muy relacionado en este caso con Rusia, sobre todo la parte que digamos, atemoriza a los mercados, ¿no? Que es Georgia Capital. Georgia Capital es una compañía que también hemos hablado en el canal y que, bueno, pues la compañía va ejecutando, va recomprando acciones, pero tiene ahí esa incertidumbre geopolítica, ¿verdad? Sí, es que tienen elecciones en nada, a finales de octubre, 2 semanas. Tienen elecciones y ya veremos lo que pasa. Yo hablando con gente de Georgia, pues parece que son bastante optimistas a que
Sueño Georgiano, que el partido que ahora está gobernando con mayoría absoluta, parece ser que no va a tener mayoría absoluta y por lo tanto tendría que llegar a acuerdos. La población en general es pro-europeísta. Si de verdad Sueño Georgiano tuviera una agenda anti-europea, lo castigaría muchísimo, porque sí, porque la población sí es pro-europea. Lo que pasa es que yo a Georgia también la entiendo en cierta manera. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron una guerra con Rusia. Rusia es un país muy beligerante. Una guerra en 2008, se anexionaron 2 territorios, que por cierto ahora Rusia está como dialogando para ver si se los devuelve a Georgia, ¿no? Y ahora Rusia tiene un problema con Ucrania, entonces tampoco quieren que se utilice, y esto es una crítica que han hecho los políticos hacia Occidente, que no se utilice a Georgia como un escudo, como una marioneta para hacer frente a Rusia, ¿no? Porque claro, Georgia llevaba mucho tiempo intentando entrar en la Unión Europea y adivina cuándo le aceptaron el estatus, cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, o sea, desde un punto de vista, si intentas verlo desde un punto de vista objetivo de cómo se tienen que sentir la población ahí, de tener miedo a que Rusia haga algo, pues tampoco es bueno que se pongan muy anti-Rusia y muy pro-Europa. ¿Por qué? Porque tienen el enemigo al lado, ¿no? Entonces, esa ambigüedad que hay ahora, pues se explica precisamente por eso, ¿no? Después ha habido mucho problema porque se ha aprobado una ley de agentes extranjeros, ¿vale? Que decían, es que es una ley rusa, no sé qué, no sé cuánto, es una copia de la ley estadounidense, es una copia literal de la ley estadounidense de agentes extranjeros, con una diferencia. Si no cumples la ley de agentes extranjeros en Estados Unidos, vas a la cárcel; si no la cumples en Georgia, pagas una multa y no es muy grande. No llega a $10.000. No es muy grande. Y al final sí es verdad que es una ley que no era muy necesaria, porque lo que querían era que los organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, etcétera, 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 que reciban financiación del exterior, lo tengan que comunicar, o sea, lo tengan que expresar. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, no hay problema, lo expreso y ya está, o sea, lo comunico, lo hago público y ya está, ya, pero es que entonces el gobierno te tilda, o sea, tú tienes la obligación de mostrar que tú estás dentro de, o sea, se te puede considerar como un agente de influencia extranjera. Entonces, no, eso los medios de comunicación evidentemente no lo quieren, pero es que afecta a muchas cosas, como por ejemplo puede afectar incluso a la embajada suiza. La embajada suiza tiene proyectos en Georgia, no gubernamentales, ¿no? Incluso la de Austria. Entonces, es una ley que no era demasiado necesaria porque tenían regulación anterior que podían utilizar, pero no es verdad que es una copia de la rusa, es una copia de la estadounidense. Australia tiene exactamente lo mismo. En Europa, España es todavía peor. O sea, en España no solo, o sea, en España hasta el gobierno puede decirte no digas esto, di esto, o petarte. Y ahora con la nueva ley de medios, a los influencers y más les va a poder controlar muchísimo, ¿no? Entonces, o sea, también un poco hipocresía todo este jaleo con una ley que prácticamente en todos los países occidentales también está de una forma u otra, ¿no? Y una de las más duras es Estados Unidos. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos con una economía que crecerá, no se sabe si entre el 7 y el 9% este año, está creciendo muchísimo. Las previsiones son al 7, pero hasta ahora los últimos datos que tenemos es que va creciendo a un ritmo del 9, que va muy bien, están aumentando salarios, tienen una inflación muy baja, en torno al 1 o 2%. Créditos a las empresas están aumentando, es un país con poca deuda pública, con cuentas equilibradas del Estado, las reservas de divisas han ido aumentando, últimamente han disminuido un poco, es la primera vez que disminuían, eh, pero económicamente el país va súper bien. Y aquí hay una cosa interesante, a lo mejor podría compartir pantalla para un poquito mostrarlo, porque tengo un estudio hecho y esto no lo ha visto nadie. A ver, voy a intentar buscarlo. Pinta bien eso, de que no lo ha visto nadie. No, es del squeeze que se podría hacer aquí, porque la empresa está recomprando 20.000 acciones al día. En su momento hizo 40.000 al día, lo van ajustando según la caja, a finales de mes les entra caja de un dividendo, entonces podrían volver a aumentar el ritmo a 40.000 al día, pero ahora estoy intentando abrir el Excel, pero no se me está abriendo.
No se me está abriendo. A ver. Ay, ahora me he equivocado de Excel. Ahora me he equivocado de Excel. Dame un momento. Aquí. Aquí ya lo estoy abriendo. Pues bueno, eso, están recomprando 20.000 al día o 40.000 al día, dependiendo del nivel de caja que tengan. Creo que van a volver a aumentar a 40.000 al día en breve. ¿Vale? Y aquí yo hice un estudio, es muy sencillo, esto no tiene ningún secreto. Lo que pasa es que hay que hacerlo. ¿Vale? Esto es mi Excel de la información de ownership de la empresa, es decir, quién es accionista y quién no, ¿vale? Todos los accionistas y considerar aquellos que son o podríamos considerar insiders, ¿vale? Ahora mismo la empresa tiene unos 40.160.000 acciones, de hecho tiene menos, tiene creo que 40.020.000, pero no lo actualiza todos los días, ¿vale? No lo actualiza todos los días. Eran 40.161.000 al 1 de octubre. Lo actualizo una vez al mes, ¿no? Y estos son todos los que tienen acciones de la compañía. Entonces dices, bueno, pues de, de las acciones en circulación, los insiders, lo que podríamos considerar insiders, que son los directivos de la compañía y fondos grandes y fondos que nosotros conocemos, o sea, que yo conozco y mi socio conoce, pues en total los insiders tendrían el 46,8% de las acciones. ¿Vale? Entonces el float son 21 millones de acciones. A 21 millones de acciones, si la empresa recompra 20.000 al día, son 1.069 días, que son 4,3 años. Y si hace un ritmo de recompras de 40.000 al día, es 2,1 años. Es decir, si siguen a este ritmo, el float se va a acabar completamente en 2,1 años. ¿Vale? Hostia. Entonces, claro, dices, bueno, mientras la economía vaya bien, si hay riesgo geopolítico, pues si hay riesgo geopolítico, mientras estamos asumiendo que la economía va bien y la acción cae, no sé, me invento, cae un 50% y los insiders nos quedamos, yo por ejemplo controlo el 0,7% de la compañía y otro fondo también en España tiene un 2 y pico, que somos muy amigos. Entonces, dices, bueno, si cae la acción un 50%, podría ser hasta bueno, ¿no? Porque la empresa podría recomprar más acciones porque estarían más baratas con el dinero. O sea, no recompran más porque la generación de caja no les da, pero si la empresa cayera un 50%, podrían comprar el doble. ¿Por qué? Porque compran a la mitad de precio. Entonces, vamos, solo por hacer un juego. Vamos a calcular que lo hacen o sea, que de verdad pasa eso, ¿vale? Que de verdad baja la empresa un 50% en bolsa, es un juego, esto no va a pasar, ¿no? Pero si baja la empresa a la mitad en bolsa y consiguen la caja para hacer recompras, en un año se han quitado todo el float. No existe. Ya no hay acciones en circulación. Entonces, claro, es normal que haya inversores que sean temorosos al riesgo geopolítico de las elecciones a finales de octubre, ya veremos lo que pasa, pero yo confío en la economía. Si tú estudias a lo largo de la historia, la política es importante, pero no tan importante, o sea, no lo es tanto. Georgia está en un sitio idóneo, los chinos están invirtiendo muchísimo en el país para construir un puerto, va a ser punto de paso de entre Asia, el punto de contacto entre Asia y Europa. Es verdad que necesitan llevarse bien con Europa. Entonces, el país tiene que hacer bien, o los políticos del país tienen que hacer bien estar entre Rusia y Europa con todos contentos, pero con nadie feliz, ¿no? O sea, así como jugando, yo haría exactamente lo mismo, aunque sea europeísta, aunque quiera acabar formando parte de la Unión Europea y de la NATO, me da igual. O sea, mis cartas, ya se ha visto lo que ha pasado con Ucrania. Es que tú, Antonio, ponte en la piel de un georgiano. O sea, Ucrania está al lado de Europa, al lado, con muchos más lazos europeos. Y viene Rusia, invade Ucrania y la Unión Europea no hace nada. 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 Envían armas. Y tú eres Georgia, un país de 2 3 millones de habitantes. Y dices, coño, voy a ser yo quien se va a enfrentar a Rusia, que es mi vecino, que estoy mucho más lejos de Europa, que soy una mierdecita en comparación a Ucrania, porque Ucrania piensa que Ucrania es el país que más exporta cereales del mundo, junto con Rusia, son los dos. O sea, si a Ucrania la dejan caer, ¿qué van a hacer conmigo si soy una mierda? Entonces, hay que entender un poquito también, o sea, ponerse en su piel, ¿no? Bueno, y aquí tienes el ejercicio. O sea,
a 20.000 al día son 4,3 años. ¿Vale? ¿Esto cómo se calcula? Bueno, esto es dividir el float entre los 20.000, ¿vale? Y eso lo divides entre 250. ¿Por qué? Porque un año no tiene 365 días de cotización, tiene 250 días de cotización. Por eso lo tienes que dividir entre 250, ¿no? Y te da esto. Entonces, dependiendo del ritmo al que recompren, si siguen haciendo esto, pues en 4 años ha acabado el float, en 2 años ha acabado el float, o si la acción cae después de las elecciones de un 50%, en un año se ha acabado el float, ¿no? ¿Hay posiciones cortas, Edgar? Te lo podría mirar, pero yo diría que no. Yo diría que no. Prácticamente no. Bueno, eso es una buena señal para la compañía, pero claro, en este ejercicio, pues todavía sería otra chirita más. Sí, pero estoy entrando en Bloomberg, voy a ver short interest. No, no hay ni datos. Imagínate, no, aquí no hay nadie corto. Ujú. Oye, pues súper interesante este ejercicio. Y vamos a continuar dando este barniz a muchas empresas que se ha comentado en el universo logos de Wall Street. Hemos hablado de Georgia Capital, vamos a un país también, en este caso Bancos Cyprus, ¿no? Es otra compañía que hemos comentado y una compañía interesante que ahora se ha deslistado de Londres y ha pasado a cotizar en otra bolsa, que también han preguntado por ello algunos seguidores. ¿Qué nos cuentas de Bancos Cyprus? Al Banco de Chipre, y la tesis ya la presentamos en el canal, no hay mucho que contar, es un duopolio. Tiene una ventaja competitiva con respecto a otros bancos occidentales, que es que la gente tiene muchos depósitos, pero la economía no da para dar muchos préstamos, por lo tanto, son bancos, tanto Banco de Chipre como el competidor, que tienen muchísimos depósitos a un coste muy bajo, porque básicamente son dos bancos, entonces no suben el coste de los depósitos porque no se sube, y no hay capacidad de prestar dinero. ¿Por qué? Porque la economía es muy pequeña. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco de Chipre? Cada vez más invertir en renta fija. Se está convirtiendo cada vez más en una gestora de activos más que en un banco, ¿no? Y tiene varios negocios, no solo es el banco. Tiene la mayor empresa de seguros vida, mayor empresa de seguros no vida, ¿vale? Que son seguros generales, y tiene la mayor pasarela de pago del país. De hecho, la pasarela de pago, yo ya dije que eso lo iban a acabar vendiendo porque tenían el 90 y pico por ciento de la cuota de mercado y eso no iba a gustar a los reguladores. Entonces le iban a obligar o a venderla o a separarla, lo que sea. Y ya se ha dicho que están en conversaciones para venderla, ¿no? Euro no sé qué. No me acuerdo del nombre Euronext, ¿no? Puede Euronext, ser. exacto, Euronext que iba a comprarlo. Entonces, esa es la situación en la que está. Es una compañía que cotiza a 0,7 book value a pesar de tener un retorno sobre el capital empleado superior al 20%, con exceso de capital, ¿vale? Tiene exceso de capital, pero esto tiene historia al tener exceso de capital. Chipre pasó por la crisis financiera muy, 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 muy fuerte, equivalente al nivel de España. Los bancos se tuvieron que reestructurar. Los bancos se quedaron con muchos activos inmobiliarios. Después vino el COVID, imagínate cómo le sentaría eso también al banco, ¿no? Y ahora han acumulado ya por fin, han podido acumular muchas reservas de capital, pero todavía les quedan como unos 900, entre 700 y 900 millones de activos inmobiliarios, ¿vale? La empresa cotiza por 2.000, pues, en torno a 2.000, ¿no? Y tienen entre 700 y 900 millones bloqueados en el balance con activos inmobiliarios que van descargando poco a poco, van descargando y lo van vendiendo. No lo van a vender todo porque muchos son terrenos que no tienen prácticamente valor o todavía van a tardar en desarrollarse, pero ellos van deshaciéndose y cada vez que se deshacen de eso hay que entender una cosa. Ese activo pasa de ser activo inmobiliario que el Banco Central te va a exigir muchas reservas sobre él a caja, que te va a exigir cero. Entonces, las reservas del banco, que ahora están en el set 1, están en el 17%, van a aumentar al 18, 19, 20%. Y hace 2 años, o sea, el año pasado empezó a repartir dividendos, muy poquito, el año pasado el 30% entre dividendos y recompras, y para este año esperan hacer el 50% de los beneficios. La empresa cotiza un PER 4 o 5 veces. Después de hacer la idea, si reparten ese nivel de dividendos, será la rentabilidad por dividendo en torno al 14-15%. Y ahí no estamos considerando la venta de la pasarela de pagos y no estamos considerando el crecimiento de la empresa de seguros, las dos empresas de seguros que son los más grandes, ¿no? De ahí. En realidad, si tú valoras el banco está cotizando 2 veces. Si tú valoras
las empresas de seguros a 10 veces y no le das ningún valor a la pasarela de pago, cero valor, el banco estaría cotizando 2-3 veces. ¿Vale? Y con la expectativa de aumentar la remuneración a los accionistas. ¿Qué es lo que ha pasado? En Londres no había liquidez y han decidido deslistar en Londres y irse a Atenas, que en Atenas tendrán comparables, porque Chipre al final es como país hermano de Grecia. Bueno, ahí hay cierto conflicto entre Grecia y Turquía por Chipre y, y cotizando con otros comparables griegos e incluso llegando a aspirar a ser incluido en un índice en el futuro en Grecia, pues han hecho ese cambio con la esperanza de que aumente la liquidez. Y la acción está siendo muy volátil. De hecho, ayer como que subió como un 10%, hoy ha caído un 10%. O sea, está siendo muy volátil porque todavía no tiene ese volumen de referencia en el mercado griego, ¿no? Pero esa es la situación. Yo cuando presenté la tesis en el canal dije que la empresa iba a batir el guidance cuando presentara resultados del Q2. Ahora presentarán resultados del Q3 y no van a decir nada sobre el guidance porque solo lo actualizan 2 veces al año, y en el Q4 se verá que la revisión del guidance que hicieron en Q2 la van a batir y van a bajar su sensibilidad a los tipos de interés, porque claro, los tipos de interés bajando a un banco le afecta. Ahora tiene una sensibilidad de 100 millones. 100 millones, ¿qué significa eso? Que cada punto porcentual que bajen los tipos de interés en Europa pierden 100 millones de ingresos netos. Eso es lo que van a ir bajando como comprando renta fija. En lugar de tener tanta exposición a préstamos, compras renta fija y eso hace, y entre otras cosas, puedes hacer swaps, etcétera, 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 hace que tengas menos sensibilidad a los tipos de interés. Entonces, cuando bajan los tipos de interés, prácticamente no te va a afectar. Pero la empresa dice que va a hacer 700 millones de net interest income, 700 millones y cotiza por 2.100. Claro, ahí que le tienes que quitar los gastos operativos y demás, pero el negocio no bancario cubre el 80% de los gastos, de los gastos operativos. Que es decir, que la empresa va a hacer 400, 500 millones de beneficio neto y cotiza por 2.000. 4 o 5 veces la empresa en completa. Con unas ganas de hacer recompras y de repartir dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si el Banco de Chipre cotizara en una bolsa como Estados Unidos? Estaría cotizando a 1,2, 1,3 veces book value. ¿Por qué? Porque es un banco muy rentable, porque los costes de los depósitos es muy bajo y te genera un 20-25% de ROE. ¿Eso a cuánto estaría cotizando? Pues 1,2, 1,3. O si cotizara como JP Morgan estaría a 1,7, 1,8, ¿no? Que es como más del doble de lo que hace ahora, ¿no? Entonces, tienes un banco que en el largo plazo es capaz de hacer un 15% de retorno cuando los tipos de interés bajen y se normalicen, y cotiza por 0,7 veces book value. ¿Eso qué significa? Que el retorno para un accionista está próximo al 20% anualizado en el futuro. Mientras tanto, mientras los tipos de interés estén más altos, pues ganas un extra. 20-25% de retorno sobre el capital empleado. Eso es lo que te llevas de extra, pero a largo plazo es un 20% de retorno para los accionistas a este precio, ¿no? Entonces ahí la cuestión es esperar a que los tipos se normalicen, porque es verdad que si los tipos van bajando y hay anuncios de bajadas de tipos y demás, pues los accionistas penalizarán a todos los bancos sin discriminar, pero es cuestión de esperar. Vamos a hablar ahora, Edgar, de unas compañías que tenemos hasta programas hablando de la industria, ¿no? Hacemos un cambio radical de guión y vamos a hablar de Warner y Paramount. Son dos compañías que hemos comentado mucho, es un sector que se ha hablado, incluso, como decía, tenemos un programa con Manu Rujano analizando un poco la industria, Netflix, etcétera. Un sector que tú llevas diciendo tiempo que bueno, está abocado a cierta consolidación y estamos viendo esos pasos también. ¿Cómo ves estas dos compañías actualmente? Es muy distinto porque Paramount al final hay una transacción que está aprobada por las dos compañías, una fusión, y que se tendría que cerrar la primera mitad del año que viene. Necesitan los permisos regulatorios y todo eso, y hasta que no haya una nueva administración no se sabe lo que va a pasar. ¿Vale? La fusión de Skydance con Paramount, ahí hay un precio para las acciones B, las acciones sin opción a voto, o sea, sin voto, pues el precio sería pagar $15 y está cotizando por 10,40 más o menos, es un 40 y pico por ciento de rentabilidad de aquí a menos de un año, hasta un límite del 50% de las acciones. Claro,
ellos van a pagar hasta el 50% de las acciones, $15. El resto se tendrán que convertir en nuevas acciones de la empresa combinada. Claro, yo creo que los inversores vamos a ser capaces de vender más del 50%. ¿Por qué? Porque dentro del accionariado de Paramount habrá fondos primero que querrán quedarse y habrá fondos que son indexados, que Paramount forma parte de algún índice, entonces no van a vender, van a convertir sus acciones en las nuevas, ¿no? Entonces yo creo que los inversores vamos a ser capaces de salir con más de un 50% de la posición. Yo todavía no tengo claro si voy a ofrecer el 100% de mis acciones o la mitad o ninguna, ¿no? Dependerá de los resultados y dependerá de lo que haga la compañía. Pero aquí esto es un event-driven situation, es decir, que hay una transacción ahí y ya está. Pues Warner es otra historia. La última vez que hablé de Warner, que dije que creo que me equivoqué en el timing, creo que va a ser una travesía en el desierto durante mucho tiempo, porque es verdad lo que tú dices, la industria está abocada a consolidarse, han hecho locuras, no tendrían que haber entrado en streaming tantos, tenemos Peacock, Paramount, Warner, Amazon, Apple, Netflix, no tendría que haber ahí sobre oferta, se pensaban que era meterte una plataforma y ya está, y no, el negocio de la distribución es muy distinto al de la producción. Ahora se han dado cuenta, ya han frenado un poco en los gastos, incluso Netflix, que Netflix es la mayor y no genera casi caja, que genera muy poca caja en comparación a lo que eran negocios de televisión de antes. Se genera, o sea, por ejemplo, la televisión por cable en Estados Unidos con 70 millones de suscriptores genera muchísimo más dinero que Netflix con 200 en todo el mundo. O sea, entonces el modelo económico no es muy rentable y eso, y aquí está funcionando como siempre hablamos de la teoría del capital, ¿no? Ha habido mucha gente que ha invertido muchísimo dinero en entrar, mucha gente está perdiendo dinero o no lo gana. Netflix, o sea, Disney acaba de anunciar EBITDA positivo. EBITDA positivo no significa que genere caja. EBITDA positivo. Warner también está en positivo, pero Paramount todavía dice que hasta 2026. O sea, y Peacock no se sabe. Peacock no se sabe si es rentable o no. Y hay muchas otras. Hay muchas otras pequeñitas, por ejemplo, Bet. Tenemos Pluto TV, pero bueno, Pluto TV es Fast TV. Tenemos Hulu. O sea, hay muchísimas más, ¿vale? Hay muchísimas más. Hay como 15 plataformas que sean así reconocidas, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, y en Europa, Antena 3 tiene su propia plataforma de streaming, por ejemplo. No, y las propias Amazon Prime, Apple TV, es decir. Claro, hay muchísimo, ¿no? Y esto está abocado a que se consolide. ¿Por qué? Porque Warner, Paramount, etcétera, etcétera, son estudios, son creadores de contenido. Crean contenido en formato de series, películas, videojuegos, etcétera, ¿vale? Son empresas que generan contenido. Los distribuidores son otros, por ejemplo, de distribución de la televisión por cable en Estados Unidos o es Comcast, Verizon, etcétera, etcétera. Esos son los distribuidores que son agregadores, son muy pocos. ¿Por qué? Porque te necesitas tener un tamaño y después te nutres del contenido que te generan las empresas de contenido, ¿no? Entonces, la situación ahora económica no es racional y esto va a ver que haya consolidación. Consolidación puede ser que se fusionen empresas, consolidación puede ser que hagan bundles como está haciendo Disney con Warner, consolidación puede ser que desaparezcan directamente plataformas de streaming. De hecho, Paramount yo creo que debería quitar su plataforma de streaming. De hecho, en Paramount no se llama ni Paramount en todo el mundo. En los países del norte de Europa se llama Skydance. No, Showtime, perdón, se llama Showtime en el norte de Europa y en Estados Unidos se llama Paramount Plus y, o sea, no tiene ni consistencia ni capacidad de llegar a ser global, tendrían que eliminarlo. Se ahorrarían miles de millones si eliminaran su plataforma de streaming. Que al final lo que tienen que hacer es lo que han hecho toda la vida, generar contenido y venderlo. Generar contenido y venderlo, que eso es lo que tendrían que hacer. Ya vendrá la plataforma que sea la distribuidora, que será por ejemplo Netflix, que Netflix viene a... De hecho, Netflix invirtió muchísimo en contenido propio y ya no invierte tanto. Se han dado cuenta de que no es necesario invertir en contenido propio porque las IPs de otros son muy buenas. Por ejemplo, Suits. Suits era muy conocida, es una serie muy conocida, pero cuando explotó en conocimiento cuando Netflix la trajo a su plataforma, porque es la que más gente tiene 200 millones algo más de 200 millones de suscriptores.
Lo que tendrían que centrarse es generar contenido. Y por ejemplo, Paramount tiene los derechos de South Park y generan millones al año. Con South Park que ya hace mucho tiempo que ya no les cuesta ningún dinero. O sea, Paramount tiene Misión Imposible, que Misión Imposible le sigue dando mucho dinero de todas las películas que tienen. Entonces, al final Paramount es de las que la librería más grande que hay, ¿no? Está entre Warner y Paramount y Disney, pero la más grande es la de Paramount. Tu negocio es crear IPs, propiedad intelectual, tu negocio es eso, no tienes que estar distribuyendo. Meterte en la distribución no vale la pena, no vale la pena. Y además tienes que invertir muchísimo en tecnología para tener una plataforma como la de Netflix. Entonces, aquí la tesis está, y yo creo que me equivoqué en el timing, ¿vale? Porque esto va a tardar más de lo que yo pensaba. Yo sí pensaba que, viendo que, por ejemplo, empresas como Warner, Paramount, que están endeudadas, no tienen problemas para pagar deuda. Por lo menos Warner no tiene problemas, porque genera caja y la deuda tiene 14 años. Tiene mucha deuda, pero a 14 años, ¿vale? Y con lo que generan, o sea, está la deuda es como entre 3 y 3 veces y media EBITDA, va a acabar el año en eso 3 veces y media o algo así, para dentro de 2 años estará en 3 veces EBITDA, pero es una deuda que la tienes a muy largo plazo. Entonces no hay problema, no tienen problema para repagarla, no tienen ningún problema para repagar. Ahora mismo tienen la suficiente caja como para pagar toda deuda hasta el primer trimestre de 2025. Y de aquí entonces toda la caja que generen, y de hecho han vendido un negocio que van a cobrar la caja ahora, van a poder repagar deuda más anticipadamente, ¿no? Entonces no tienen problema de deuda, pero tener la deuda no les da flexibilidad. Entonces yo lo que pensaba es que la industria va a dejar de perder dinero, todos se van a poner en serio a ver qué hacen, y lo están haciendo, pero más lentamente de lo que tocaba. Y después tener el negocio de la televisión, que es el negocio que les genera caja, pero está en decadencia, bajando suscriptores continuamente, a un ritmo entre el 7 y el 10%, ¿no? Y además te encontraste últimamente, el último año, con la huelga de actores y guionistas, que eso hizo que se pararan producciones, y al pararse producciones, los anunciantes no querían pagar por publicidad en la televisión porque no había contenido nuevo. Se está recuperando todo eso, y esa es la cuestión, ¿no? Es cuestión de tiempo. Creo que el mercado no le reconoce, por ejemplo, a Warner el potencial que tiene con su servicio de streaming, porque Warner sí tiene la capacidad de llegar a ser de los 3, 4 plataformas que lleguen al mercado y se queden a nivel global. Van a anunciar, mi previsión es que van a aumentar en 6,3 millones los suscriptores este trimestre. El mercado descuenta, creo que 5 millones. Creo que van a ser 6,3. Eso es lo que tengo yo en mi modelo. Y todavía les faltan muchos países. Por ejemplo, en Reino Unido no pueden ir porque tienen un acuerdo con Sky. Entonces es Sky quien distribuye, pero ese acuerdo se acaba. En 2026 ya será Warner quien distribuya. Y en 2026, cuando sale la serie de Harry Potter, que va a ser un aliciente para Warner, ¿no? Y es en 2027 cuando la empresa ya estaría en una situación de deuda que les permitiría hacer recompras de acciones o reparto de dividendo. Claro, ahí la cuestión es que cuando yo miré, digo, bueno, mientras eso pasa, la empresa va a hacer un free cash flow yield del 20% y no va a pasar, y ya está, y llega a 2027, 2028, entonces la cotización va a explotar, ¿no? De aquí entonces. ¿Qué es lo que ha pasado mientras tanto? Que han perdido los derechos de la NBA. No es una cosa tan grave como dice el mercado, no es tan grave, porque al final hemos visto que con Charter han llegado a un acuerdo de que por el canal de deportes, aunque no tenga la NBA, le van a pagar lo mismo que le estaban pagando antes. Tampoco es grave porque Warner, Disney y Fox están preparando el lanzamiento de una plataforma común que un juez la ha bloqueado, pero esto yo creo que se acabará desbloqueando. Por lo tanto, ahí estarán todos los deportes que la gente necesita, y que al final, pues, la plataforma de streaming va a poder compensar mucho las pérdidas que se hagan en televisión. Para que os hagáis una idea, si una empresa tiene 100 millones de suscriptores, 100 millones de suscriptores, aumentar $1 al mes cada año, que no es mucho, son 100 millones de caja al mes, con 100 millones de suscriptores. Eso son 1.200 millones al año de caja, extra, porque lo único que hace es subir el precio. $1.
Y Warner está muy por debajo todavía de Netflix a nivel global. O sea, Netflix tiene el doble de ARPU que Warner a nivel global, ¿no? Entonces tiene mucha capacidad todavía de generación ahí de ingresos. Y en términos de publicidad, el streaming de Warner en publicidad es mucho más potente que Netflix. Netflix ahí es muy débil en publicidad. No tienen la experiencia, es normal, tienen que adquirirla, y Warner tiene décadas de experiencia, ¿no? Entonces, no creo que se esté valorando. Y después la parte de los estudios, que tampoco creo que se está valorando. La parte de los estudios, cuando Warner iba bien, generaba 3.000 millones de EBITDA. Ahora está en 1.100, 1.200. Eso se va a recuperar. Eso es lo que están haciendo los nuevos directivos, ¿no? Que han recuperado talento anterior, han traído talento nuevo y esperan llegar a otra vez esos 3.000 millones, que es lo que hicieron en su momento. ¿Cómo se consigue esto? Apostando más por videojuegos. Hogwarts Legacy fue un auténtico exitazo. Van a sacar la segunda parte de Hogwarts Legacy con el universo de DC renovado que se empieza el año que viene, en 2025, con Batman. Pero esto es un proceso que tarda unos 2 años. Desde que tú empiezas, si tú imagínate, se fusionan la empresa, cambian a los directivos, traen al nuevo talento y preparan los nuevos lanzamientos como mínimo 2-3 años. Entonces, todavía va a tardar, ¿no? Y eso también es algo que creo que la posibilidad de que eso pase, el mercado no lo está valorando, porque ahora tienes los estudios entre 1.100 y 1.200 millones de EBITDA. Yo no digo que vaya a llegar a 3.000, yo de hecho digo que se quedan 1.000, o sea, ese es mi escenario base, pero existe la posibilidad de que vuelvan a tener el éxito que tuvieron en su momento, ¿no? Y alguna de las producciones que están sacando, por ejemplo, Penguin, está siendo todo un éxito. La serie que está en HBO Max está siendo todo un éxito. Beetlejuice ha sido un éxito también, que es un reboot. Joker 2, que es un musical, en realidad no es tanto una película. Hay crítica muy buena y hay crítica que odian la película. Claro, no tiene nada que ver con la primera película de Joker. De hecho, no es Joker 2, es un musical. O sea, no se llama ni Joker 2 la película. Y está haciendo, en el box office, está haciendo menos dinero de lo que se esperaba. Se esperaban 75 millones y el primer fin de semana han hecho 50. Seguramente esa película o pierde dinero o se quede en break-even, no hará nada. Pero Beetlejuice ha generado buena caja. O sea, la compañía en definitiva va yendo. Están haciendo las cosas bien. Saslav, que es el CEO, a pesar de que seguramente la gente oirá cosas malas de este tipo porque tiene un salario muy alto, es el mejor de la industria. No tiene comparación este tipo, lo que ha hecho y lo que es capaz de hacer, ¿no? Y les queda mucha basura dentro de la compañía. ¿Vale? Por ejemplo, mira, ayer estaba mirando la situación de Paramount. Paramount, para que te hagas una idea, Antonio, tiene el doble de empleados que Netflix. El doble. Hostia. El doble. ¿Tú crees que hacen falta? No, sobran la mitad. Sobran la mitad, pero es un negocio muy antiguo, de décadas de existencia, y tiene que venir un CEO externo a hacer eso, ¿no? Y la fusión podría provocar eso. Pero es que Warner está igual. Warner tiene demasiada estructura. Tienen procesos de los años 80, años 90, ¿no? Que están luchando para hacerlo. De hecho, las sinergias cuando se fusionó Warner con Discovery han sido enormes. Han sacado muchísimas sinergias, pero no lo suficientemente rápido como para compensar la caída de ingresos de televisión. El mercado espera que para 2025, a partir de 2025, los ingresos vuelvan a estar en crecimiento, ¿no? Porque la pata de streaming compensará la pata de televisión, ¿no? Y esa es la situación. Es una compañía que este año yo espero que hagan unos 4.000 millones de free cash flow. El mercado espera un poco más, unos 4.500. Yo tengo 4.000 millones y cotiza por unos 17, 18.000 millones de market cap. Claro, tienen mucha deuda. Tienen 40.000 millones de deuda. Pero no es, por ahora no es un problema. No es un problema. Primero porque no se la tienen que quitar de encima toda. Tienen que llegar a un nivel de 2 veces y media, 3 veces. ¿Por qué? No te la quieres quitar entera. Esta es una deuda tipo fijo a 14 años al 4%. Eso es un activo para ti. Entonces, lo que quieres es llegar a un nivel de apalancamiento que siga siendo investment grade por si necesitaras volver a levantar deuda en algún momento, pero no, de ahí no bajes, porque tienes un 4% de... O sea, estás pagando menos que algunos países, estás pagando menos que en algunos términos de la curva de Estados Unidos. O sea, no tienes que quitarte toda la deuda, la tienes que quitar la justa para tener flexibilidad. Edgar, vamos a ir también viendo otra compañía relacionada tangencialmente con el sector media,
que comentaste también en el canal y la verdad es que fue comentarla y casi duplicó, que es Future PLC, una compañía que cotiza en Reino Unido. Ahora mismo, ¿cómo está la situación de Future? Mira, la situación de Future, yo creo que hicimos un vídeo diciendo que la tesis se había cumplido perfectamente. Mira, aquí la cuestión es que el cambio de regulación, no regulación, el cambio del algoritmo de Google el año pasado hizo que el tráfico en las páginas web es un medio digital, ¿vale? Bueno, es un conglomerado de medios digitales, Feature, básicamente. Tiene revistas, pero muy poco. Pues el tráfico bajó un 20%. Así, de un día para otro. Y eso para este tipo de empresas le afecta muchísimo, porque viven de la publicidad, viven de los yields que consiguen con sus páginas web. Y ahí se derrumbó la cotización. Pasó de cotizar de 20 veces a 5, básicamente. Y ahí se derrumbó completamente la cotización. Y hubo un cambio de directiva. Cambiaron a la anterior CEO, que a mí no me gustaba. Yo llevaba tiempo siguiendo la empresa, pero no llegué a entrar porque había mensajes como, me acuerdo de una llamada con los inversores, dijo, yo no soy ingeniería financiera, por lo tanto para mí recomprar acciones no tiene ningún sentido, cotizando 5 veces. Pues chica, si prefieres comprar, porque ellos han crecido comprando otros medios de comunicación, si prefieres dedicar caja a comprar medios de comunicación a 15 veces en lugar de comprarte a ti mismo a 5 veces, pues lo que pasa es que no tienen ni puta idea, ¿no? Entonces se la quitaron de encima y ha entrado un nuevo CEO y el CEO viene con experiencia de Estados Unidos, que Estados Unidos es donde la empresa tenía más problemas. No es que tuviera problemas, sino no estaban funcionando de la forma tan eficiente como Reino Unido. A esta empresa estamos hablando de un publisher, de una empresa de media con un margen EBITDA del 30%. Del 30%. O sea, son márgenes extraordinarios. Está muy bien llevada, pero está mejor llevada en Reino Unido. Entonces, este tipo viene a Estados Unidos con la intención de mejorar eso. Y eso ya me hizo a mí pensar si ya era momento de entrar. Y dijo que se plantearían hacer recompras. Y montó un programita de recompras chiquitito, ¿vale? Que se lo acabaron enseguida. Entonces ahí ya es cuando yo ya le presto más atención, empiezo con el modelo, empiezo a hablar con la empresa, con los directivos y presento la tesis en el canal e invierto, ¿no? Y desde entonces pues casi ha doblado. Desde que se presentó en el canal prácticamente ha doblado en muy pocos meses. ¿Y en qué situación está ahora? Está en una situación que cotiza un free cash flow yield de en torno al 12%. Todavía podrías decir que está barata. Las oportunidades de crecimiento vienen por ahora de mejorar las operaciones de Estados Unidos. O sea, no hay posibilidades de crecimiento más allá de eso. Recientemente han anunciado que se van a quitar 2 medios no digitales que no estaban generando buenos márgenes y se los van a quitar de encima. Tienen un negocio de comparación de seguros que se llama GoCompare, que ya solo GoCompare podría valer lo que vale la empresa entera en bolsa si la vendieran o la separaran. O sea, hay ciertas cosas que te pueden pensar que la compañía todavía tiene potencial, ¿no? Pero ya la mayoría del dinero se ha hecho. O sea, la inmensa mayoría del dinero aquí todavía se ha hecho. Yo creo que todavía se le puede hacer un 30 y algo por ciento más. Claro, yo ya he reducido muchísimo mi posición, pero todavía tiene margen de hacer cosas. La compañía sigue recomprando acciones y de hecho muy agresivamente. Ayer, por ejemplo, se recompraron 100.000 acciones en un solo día, 120.000 acciones en un solo día, que no parece mucho para una empresa que tiene unas 113 millones de acciones, pero 100.000 acciones al día llegas muy rápido a quitarte mucho de la empresa. No, están en un ritmo del 6-7% anualizado, quitándose acciones de encima. Con un programa que es de 45 millones, tienen gastados hasta ahora 36 millones y en diciembre espero que lo vuelvan a renovar cuando presenten los resultados, ¿no? En diciembre presentan resultados. Entonces, pues todavía tiene potencial, es un negocio que cada vez hay más competencia, que ya veremos la inteligencia artificial cómo les va a beneficiar, porque yo soy de los que piensan que les va a beneficiar la inteligencia artificial, no que les va a perjudicar. Y así está la historia. Así está por ahora. Edgar, vamos a hablar de un viejo conocido. Estamos llegando, enfilando la parte final de la charla, pero ha presentado resultados un viejo conocido que es Unfi. Y los resultados han gustado al mercado, ¿no? Unfi tuvo problemas cuando apareció la inflación. Ahora que parece que la inflación está controlada, puede
ser una situación de turnaround? ¿Lo Mm. crees? No, ¿Compañía? ¿Cómo mira, lo ves? la cuestión es que Unfi cuando vino la inflación lo hizo muy bien, porque le beneficiaba. Y cuando la inflación empezó a relajarse es cuando lo hizo muy mal. Y ahí el fallo, el error mío de inversión es que no me di cuenta, ¿no? Es lo que comenté en el canal pues dije que había sido un error de inversión. No me había dado cuenta de o sea, cómo la inflación afectaba al negocio, ¿no? Cuando la inflación sube muy rápidamente, ellos aumentan muchísimo el margen, porque ellos tienen un trato en el que compran una mercancía y a los 60, 90 días se la venden a su cliente y se la venden al precio que está entonces, ¿vale? Entonces, si tienes una inflación rampante, ganan mucho dinero, ¿no? Y cuando pasó lo contrario, entonces los márgenes se volvieron una mierda. Eso no supe verlo y había otro problema que tampoco supe ver, que es la cantidad de CAPEX que necesitaban invertir. Necesitaban invertir bastante CAPEX. Y los centros de distribución no estaban hechos muy eficientemente. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos resultados? O sea, los últimos resultados, básicamente la compañía te dice que para el año que viene van a hacer 100 millones de caja libre. Está cotizando 1.200, 1.300. Entonces no es que esté barata, ¿no? Lo que pasa es que sí están haciendo el turnaround, están anunciando que van a vender edificios y consolidar, o sea, sí están haciendo el turnaround, ¿no? Y que van a generar un free cash flow sobre ingresos en el futuro de 0,5%. Esta es una empresa de muy poco margen. O sea, de ingresos a free cash flow 0,5%, para que te hagas una idea. Pero van a bajar el apalancamiento vendiendo activos, que es una de las cosas que yo esperaba que hicieran, pero la anterior directiva no lo ha hecho, esta nueva sí que parece que lo vaya a hacer. La oportunidad de Nunfi estaba en incrementar los ingresos y incrementar el EBITDA hasta 900 millones, que eso es lo que yo decía que podían llegar a hacer. ¿Es posible que en el futuro lo hagan? Sí, pero esta directiva no está centrada en eso. De hecho, la directiva te ha dicho que los ingresos se van a quedar estables o van a bajar porque se van a quitar, lo que están haciendo es incrementando la eficiencia operativa. Y una vez hayan hecho la empresa eficiente, entonces se centrarán en crecer. Para mí la empresa, o sea, no es una oportunidad de inversión si no tiran a crecer. Si no crecen, no es una oportunidad de inversión, porque está cotizando 12, 13 veces cash flow, podría estar cotizando a 6, 7 porque es una cosa muy estable, pero para mí no tiene el potencial que tenía antes cuando veía que la directiva de antes estaba ganando muchos contratos para crecer. Claro, que ahí viene el fallo. No me di cuenta que estaban creciendo de forma muy desordenada e ineficiente y que se mantuvieron márgenes es porque la inflación subió mucho. Pero después cuando la inflación bajó, se vio el desastre que había ahí. De hecho, este año un FIBA quemar caja. Este año queman caja. Que es como consecuencia de lo que pasó. Y eso es lo que yo no supe ver y por eso fue un error de inversión. Y ahora no creo que sea una oportunidad de inversión porque te digo, sí, van a reestructurarse, van a bajar deuda, etcétera, 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 pero cotiza 12, 13 veces. No, no es, no es, o sea, no es suficiente. Si la empresa consigue reestructurarse de forma eficiente y yo hablaría con los directivos me dicen, no, en el futuro queremos crecer, no solo queremos hacer eficiente la operación, sino que queremos crecer, queremos conseguir más contratos, queremos ampliar cuota de mercado, que lo pueden hacer. Son los más grandes y para el más grande en distribución ampliar cuota de mercado es fácil, relativamente. Entonces sí me plantearía volver a entrar porque llega, o sea, el mercado te da, a esta empresa, al mercado le da para, en lugar de hacer 500 millones de EBITDA, para hacer 900. Le da de sobra. Le da de sobra. Entonces, claro, con 900 millones de EBITDA ya no haces 100 millones de free cash flow, haces 300, 400. Claro, entonces, si la valoras a 10 veces, ya son 3.000, 4.000 de market cap y está a 1.200. Entonces, ahí ya hay potencial, pero mientras esté en reestructuración, o sea, yo necesito ver crecimiento, si no, no me gusta, ¿no? Pero lo menos esto múltiplo, si me dijeran, no, es que está cotizando 500, 600 millones de capitalización bursátil, que llegó, o sea, que llegó a estar muy barata cuando bajó hasta 9. Pero ahí cuando bajó hasta 9 tenías que fiarte del nuevo equipo directivo y yo no tenía referencias de él. O sea, el equipo directivo que hay ahora, yo no tenía ninguna referencia de ellos, entonces era una moneda de aire, te podía salir bien o te podía salir mal. Bueno, Edgar, le hemos dado un repaso a muchas acciones, nos habrán quedado algunas en el tintero, pero para terminar, ¿alguna idea en tu pipeline que estés mirando y que
quieras apuntar. Muchas. Para eso necesitaríamos otro programa. Muchas. El pipeline está llenito. Está llenito de cosas. Ujú. Muy bien, pues nada, eso lo dejamos, como tú dices, para otro programa. Entonces, hemos llenado una hora con muchas empresas del universo locos de Wall Street. Así que, Edgar, muchísimas gracias. Espero que este formato de programa os guste y volveremos a tener por aquí agendas mediantes a Edgar, pues ya en unas semanas. Hasta ahora.